¿Cuáles son esas tres cosas? Siempre tienen que buscar eso en un trauma torácico, en los exámenes, en el examen físico, en los exámenes auxiliares, rayos X, tomografía. ¿Qué tienen que buscar? Neumotórax, bolet costal y hemotórax. Exacto. Hemotórax, neumotórax y boleto costal. Entonces, todo eso nos vamos a enfocar, ¿no? Por ejemplo, corre la primera. Ya, esas son algunas generalidades. Siguiente, siguiente. Para hacer un drenaje pericárdico, previamente tienen que hacer ¿qué cosa? ¿Mm? O de frente ustedes cortan y le ponen el tubo. ¿Qué tienen que hacer antes de poner el tubo? Asepsia. No, eso, la asepsia, pues, eso se supone, pues, pero ¿qué cosa? Toracocentesis, como dijo su compañero. Una toracocentesis. Muy bien. Sigue, sigue, siguiente, siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, en las placas de tórax, ustedes cuando tengan un paciente con un antecedente de traumatismo, entonces va a ser más fácil porque la pregunta le va a decir paciente con antecedente de traumatismo, ¿no? Con dolor en mi tórax izquierdo, te dice presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal y a la auscultación, disminución del murmullo vesicular o abolición, puede ser las dos cosas, y a la percusión te va a decir hipersonoridad, ¿no? Entonces ustedes ven que en el caso del neumotórax y hemotórax, van a ver que el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido, ¿verdad? Entonces, en la primera parte que te dice eso, tú no puedes distinguir entre un neumo y un hemotórax. Pero después, con la siguiente línea que te dice hipersonoridad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Neumo. De un neumotórax. Y si te dice mátides, Hemotórax. hemotórax. Entonces, en los dos casos, mira solo con una palabra cómo cambia. Y si yo te agrego a este cuadro una presión arterial inestable y una ingurgitación yugular, Atención. estamos hablando de un neumotórax a tensión, ¿ves? ¿No? Y el tratamiento del neumotórax a tensión primero es estabilizarlo, ¿no? Ya hemos dicho, hasta un Avocat le puedes poner, el neumotórax a tensión. Entonces, en el caso de los dos si te presento un paciente con estas características y te digo cuál es el tratamiento a seguir, ¿cuál sería? Tanto del neumo como del hemotórax. Tórax. ¿Mm? Drenaje pleural, ¿no? ¿O no? Tratamiento, drenaje pleural. Siguiente. Entonces, el neumotórax atención se presenta típicamente como un paciente generalmente joven, longilíneo, con dolor en hemitórax derecho o izquierdo y disnea, ¿no? Entonces, en estos casos ustedes diagnostican neumotórax, atención. Siguiente, siguiente. Ah, los tipos de neumotórax. Siguiente. Muy bien. Sigamos, 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 sigamos. Ya saben qué hacer cuando es asintomático y menor del 20%. Sigue, sigue, sigue. No le voy a pedir ninguna, para que sumen y resten, así que por
no se pierdan esta diapositiva. Siguiente, siguiente, siguiente. Ya, entonces, en el caso del bolet costal ya hemos definido que son 3 costillas seguidas si están en el arco anterior y posterior, o 4 seguidas o más cuando es solo de un lado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, qué tratamiento le hacemos a los bolet costales? ¿Siempre es cirugía? Si yo te digo, paciente con accidente de tránsito, presión arterial 100/60, frecuencia cardíaca 80, saturación de oxígeno 87%, con cánula binasal 2 litros por minuto. Y y te digo que en la rayos X se observa fractura de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costillas izquierdas. ¿El tratamiento cuál sería ahí? ¿Siempre es quirúrgico? ¿En qué casos es quirúrgico? Solo si tiene problema respiratorio. Pero entonces, ¿cómo sería la pregunta si tendría problemas respiratorios? La pregunta que les he dicho. ¿Mm? ¿Ahí estaría indicado? Inestabilidad hemodinámica. Ajá, cuando hay inestabilidad, ¿no? Respiratoria y hemodinámica. Ahí sí está indicado la cirugía en el caso de bolet costal. Muchos bolet costal que tienen fracturas a veces no tienen neumotórax ni hemotórax y solo es dolor. Y muchas veces no los operamos. Ujú. Solo se consolida con ejercicios respiratorios y analgésicos. Siguiente, entonces cuando hay inestabilidad respiratoria, o sea, el uso de oxígeno cada vez más, hasta inclusive la intubación para mantenerlo estable, entonces esos pacientes sí necesitan una cirugía. Siguiente, siguiente, siguiente. Son los tipos. Siguiente. Seguimos. Ujú. Muy bien. Sigue, sigue. Siguiente. Entonces, esto, ¿no? Insuficiencia respiratoria no controlada. Necesidad de una toracotomía. O sea, si tú ya lo vas a abrir por sangrado, entonces de pasada le puedes arreglar las costillas. Siguiente. 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 Y el hemotórax, ¿no? El hemotórax, la presencia de sangre en la cavidad pleural. Entonces, si yo te digo, paciente con accidente de tránsito, presión arterial, y ya no te digo una presión normal, te digo 80/60, frecuencia cardíaca de 140, ¿no? Que usted observa disminución del murmullo vesicular y matidez, le coloca un drenaje y observa la salida de 1600 cc. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Cirugía. Claro. Ya hemos hablado que inestabilidad hemodinámica y más de 1500 cc por la salida del tubo es igual a cirugía, ¿no? Estamos hablando de un caso reciente. Ustedes van a ver también pacientes que tienen accidente de tránsito y que le llegan en 2 o 3 días y ustedes les van a poner el tubo y va a salir 2 litros de sangre. Entonces, en ese caso, ¿ustedes lo llevarían al quirófano? Caída desde hace 5 días, el paciente llega al quinto día, tú observas matidez, disminución del murmullo vesicular, le tomas una placa, está lleno de líquido, le pones el tubo y sale sangre y te sale 2 litros.
¿Cuál sería el tratamiento ahí, jóvenes? ¿Cirugía, observación? ¿Qué le hacen? Cirugía. Si el paciente tiene 140, 90 y frecuencia cardíaca 80, igual lo llevas a cirugía. Una observación ahí. Entonces, lo que te va a mandar es la inestabilidad de tu paciente para que tú decidas si lo operas o no. Hay pacientes con hemotórax retenido que se les van a venir, que se estabilizan. Obviamente, si tiene el tórax lleno de sangre, la hemoglobina va a estar baja, ¿no? Caída. Pero el paciente puede estar hemodinámicamente estable. Cuando tú le pones el tubo, sale todo el líquido y el paciente no hace ni disnea. Entonces, esos pacientes es hospitalización y observación, ¿no? Ahora, si tiene inestabilidad hemodinámica y el accidente ha sido reciente, estos pacientes sí van al quirófano, ¿ok? ¿Se entendió, no, jóvenes? Muy bien. Cierto. Sigamos con la segunda clase. Muy bien, vamos con la segunda clase. Esta es de hidatidosis pulmonar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento definitivo de la hidatidosis pulmonar? ¿Mm? Cirugía, doctor. Químico. Cirugía, muy bien, la cirugía. Ahora, ¿cuál es el agente causal de la hidatidosis pulmonar? El equinococo. Ya, ¿cuál es la forma infectante? Forma infectante de la enfermedad, parasitología, chicos. La ongósfera. ¿La qué? ¿Cuál es la forma Trogloditas. ¿Cuál? Trogloditas. No, no, no. ¿Cuál es la La forma ongósfera. No, ese es el agente causal. Del agente causal, ¿cómo infecta el hombre? ¿Cuál es la forma infectante? La ongósfera, el huevo. El huevo. Muy bien. Los huevos. Muy bien. Los huevos del parásito son la forma infectante. Ok, sigue. El huésped definitivo es el perro. Siguiente. Ahora, veamos el caso de un niño de 8 años con dolor torácico esporádico, imagen quística en el hemitórax izquierdo de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, ¿no? ¿Cuál sería la conducta a seguir? Uno es cirugía, dos es tratamiento con albendazol, tres es observación, cuatro aspiración. ¿Cuál sería el tratamiento de este paciente? ¿Mm? Quirúrgico.
Paciente prácticamente asintomático, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? ¿Los asintomáticos los operamos? No. ¿Ah? No. Del tamaño del quiste. Claro, no interesan los síntomas. A ti no te interesan los síntomas en el caso del quiste diatírico. ¿Te interesa qué cosa, doctora? Tamaño del quiste. El tamaño del quiste. ¿Cuánto tiene que ser el tamaño para ser quirúrgico? 5. 5 centímetros. Mayor de 5 centímetros. Mayor de 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros tenía el paciente de 8 años? Que le dije, en el caso, 8 centímetros. Entonces el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? No interesan los síntomas, ¿ok? En este paciente, usted, la siguiente pregunta, en este paciente usted, si lo va a operar en su hospital, hay una demora del turno quirúrgico y el paciente se va a operar aproximadamente en 3 meses, porque el paciente es un paciente con un quiste íntegro que no tiene síntomas, ¿no? ¿Tiene que operarse? Sí, pero ¿vamos a operarlo así a la PrEP o a la emergencia? Tampoco. Si en tu hospital es una programación que en 3 meses se va a tener que operar, la pregunta es, ¿usted le daría tratamiento con albendazol al paciente que estamos hablando? No, porque se podría romper. A ver, doctores, muy bien. No damos tratamiento preoperatorio por el riesgo de rotura. Porque dar albendazol preoperatoriamente aumenta el riesgo de rotura y si tu paciente va a tener 3 meses, puede que lo operes antes por darle albendazol. Entonces no le das tratamiento preoperatorio con albendazol, ¿ok? Ahora, mismo caso, paciente con quiste diatírico complicado, está roto. Este paciente de 8 años ya te llega con el quiste roto, pero asintomático, no ha tenido hemoptisis, no tiene infección, no tiene nada. Obviamente el tratamiento va a ser igual quirúrgico, ¿no? Y si va a esperar 3 meses, en este caso, ¿le darías albendazol? Recuerde que el paciente no tiene otros quistes, no tiene otro quiste en el lado derecho, no tiene quiste hepático, le has hecho un barrido todo y solo tiene el quiste roto. En este caso, ¿le darías el albendazol? A ver, chicos, ¿le dan o no le dan? ¿O es algo que no interesa, que igual que espere la cirugía? Sí, ¿Mm? A ver, Jan, sí se le daría. claro. Ahí sí le damos porque el quiste ya está roto. Ya no hay riesgo de rotura porque ya se rompió y ayudamos a prevenir en esos meses la diseminación con el albendazol. En este caso sí le damos, ¿ok? Muy bien. Paciente de 15 años con hidatidosis múltiple, bilateral, con quiste hidatídico derecho complicado de 6 centímetros e izquierdo no complicado de 10 centímetros. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Operamos el quiste complicado, operamos el quiste simple, operamos los dos quistes, damos tratamiento preoperatorio antes. ¿Cuál es la respuesta? Operar el complicado. Operamos primero el complicado. Muy bien. Operamos primero el complicado, esa sería la respuesta. Ya hemos dicho que primero operamos el quiste complicado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente después de la cirugía?
¿cuál sería el tratamiento? Usted le sigue el tratamiento con albendazol a este paciente que está complicado, le daría posoperatoriamente albendazol después de la cirugía. No, porque podría romper el otro. Exacto, muy bien, doctor. En este caso no. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene un quiste no complicado de 10 centímetros. Entonces, hasta que no operes el no complicado, es mejor no darle el albendazol. Una vez que operes el otro quiste, ahí sí le puedes dar el albendazol. ¿Ok? ¿Ven? Los casitos que hay. Ahora, otro caso. Señor de 45 años. ¿Cuál es el signo clásico patognomónico de la hidatidosis pulmonar? ¿O no tiene signo patognomónico? La vómica, La Sí, vómica, también. muy bien. La vómica es patognomónico porque el hecho de que tú diagnostiques vómica quiere decir que es un quiste hidatico, ¿no? Ok, entonces, paciente de varón de 45 años con episodios de hemoptisis en repetidas circunstancias, en 3 meses, cada mes un episodio, y el último un episodio de hemoptisis severa más de 300 cc, ¿no? Usted llega el paciente y le hace un estudio de tomografía sin contraste donde evalúa lesión quística complicada de 3 centímetros en lóbulo superior derecho, ¿no? No se observa micetoma, no se observa nada, pero es un quiste que ha hecho hemoptisis. Pregunta, ¿cuál sería el tratamiento? Uno, cirugía. Dos, tratamiento médico con coagulantes. Tres, tratamiento de quiste con albendazol. Cuatro, observación. cirugía, El quiste tiene 3 centímetros, ¿ah? ¿Cuánto hemos dicho que tiene que tener quiste para operarlo? 5. Este tiene 3. ¿Pero se opera o no se opera? Sí, por hemoptisis. Exacto. Entonces, si el paciente estuviera asintomático, ¿lo operas? No, Mira, si el paciente tú lo ves asintomático y no tiene ningún síntoma, ¿el tratamiento cuál sería, doctora? ¿Un quiste de 3 centímetros? farmacológico. ¿Ah? No, estamos hablando de este mismo paciente de 45 años con un quiste de 3 centímetros, pero asintomático. ¿Cuál sería el tratamiento? Observarlo. Observarlo. ¿Quién dice otra cosa? ¿Mm? ¿Albendazol? Albendazol, pues. ¿Por qué lo vas a observar si el tratamiento es el vendasol? Si tú lo observas, el quiste va a seguir vivo y va a seguir creciendo, ¿no? Mm. En este caso, del caso clínico que hemos dicho, entonces, es un quiste complicado. Ustedes le dirían, ¿para qué ella le va a dar el vendasol, doctor? ¿No? Si ya está muerto, pero es para la diseminación. Entonces damos albendazol a quistes complicados para evitar la diseminación, que crezcan más quistes en el futuro, en el otro pulmón o el mismo pulmón, la diseminación que hemos hablado. Si el paciente tuviera un quiste íntegro, también le damos albendazol porque hay que matar al quiste, ¿no? Ya hemos dicho que con albendazol el quiste muere, pero sigue la bolita, sino que ya no va a seguir creciendo. Si tú no le das nada a un paciente que está con el quiste vivo, va a seguir creciendo. Normalmente 1 centímetro por año. Por eso es que le damos el albendazol. En los dos casos, por causas diferentes, pero le damos el albendazol en los dos casos. Si tiene síntomas,
ahí sí el tratamiento ya es quirúrgico. Pero usted dijo que era más de 5 centímetros, doctor. Cuando ya hay síntomas, no interesa el tamaño, tienes que operar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Todos los casos quedaron claros. Siguiente, vamos con el empiema. A ver, ponte las diapositivas en el empiema. Entonces, el empiema es la acumulación de pus en el tórax, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento definitivo del empiema? Un buen drenaje pleural. Ahora, si yo tengo un paciente y en el caso del empiema hemos visto que tiene etapas. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, esta etapa exudativa, el empiema es casi como un trasudado, ¿verdad? No se diferencia en nada de un trasudado. Siguiente, esta es la fase en la que tenemos que ponerle un buen tubo y ese sería el tratamiento. Entonces, ¿cuánto dura ahí? 14 días. Si yo te digo paciente con diagnóstico de empiema crónico desde hace un mes de tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Te pongo ahí drenaje pleural, te pongo fibrinólisis, te pongo ahí cirugía abierta, te pongo VATS. Drenaje pleural. Bats. Miren, puede que tú le pongas el tubo, pero cuando ya es 30 días, ya está en la fase siguiente diapositiva, en la fase organizativa, y muchas veces el paciente ya tiene tabiques o fibrina. Entonces, la colocación de un tubo pleural no va a ser el tratamiento efectivo, ¿ya? Entonces, ahí tienes que hacer una cirugía que se llama el VATS, que es la toracoscopía, ¿ok? Entonces, ahí, cuando te venga un paciente de empiema, ahí tienes que ver qué cosa, el tiempo. Si yo te dijera este mismo paciente, pero con 10 días de evolución, ahí ¿cuál sería el tratamiento? Drenaje. Drenaje pleural. Pero si te estoy dando un mes o 2 meses, ¿cuál sería el tratamiento? Bats. VATS, ¿ya ves? Cómo con el tiempo cambia, es el mismo paciente, pero si te doy un tiempo ya está cambiando el tratamiento. Entonces todas esas cositas tienes tú que ver en la pregunta, ¿ok? ¿Cómo se llama la pleura engrosada? Paquipleura. 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 ¿Y la paquipleura es la pleura visceral o es la pleura parietal engrosada? ¿Mm? ¿Cuál es? Visceral. Visceral. Muy bien. Pleura visceral engrosada es igual a paquipleura. Siguiente, siguiente clase, la tercera. A ver, vamos con la tercera clase, chicos.
La tercera es la de aorta. Ok, doctor, ahorita la pongo. Muy bien, ya saben quiénes componen el síndrome aórtico agudo, qué patologías. Disección de aorta, ¿De más? La más frecuente, la más importante, pero ¿cuál es más? aneurisma, No. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién estuvo en la clase y anotó? Porque eso sí no está en las diapositivas. A ver, pueden abrir sus cuadernos y repasar, ¿ah? ¿Quién ¿Qué los ve dice? ¿Sí, ahorita? la verdad? Disección de aorta, ¿qué más? Son 3. hematoma intramural, Hematoma intramural y Úlcera aórtica úlcera aórtica penetrante. úlcera penetrante. aórtica. Muy bien, penetrante. Muy bien, esas 3. La cual es la principal es el síndrome aórtico agudo. Perdón, la disección de aorta. Que ya sabemos qué es, la sangre rompe la íntima y se mete por la capa media. Muy bien, sabemos eso, las imágenes, cómo diagnosticar. ¿Cuáles son los síntomas principales? ¿Cuáles son los dos síntomas principales? Signos y síntomas. ¿Es el Dolor, dolor intenso, brusco, intenso. Y Crisis hipertensiva. crisis hipertensiva. Entonces, si yo le doy estas dos cosas, hay que pensar en una disección de aorta. Ahora, ¿cuál era la clasificación más importante? ¿Cuál era la clasificación para determinar cuál va a ser el manejo? A ver, ¿cuál es? Stanford, De Stanford. ¿En cuánto se divide? En A y en B, ¿no? Entonces, paciente con dolor torácico intenso, crisis hipertensiva, y en los estudios de imágenes se observa una disección aneurismática con formación de pseudoaneurisma Stanford tipo B. Usted se encuentra en un sitio donde no hay endoprótesis y el tratamiento tiene que ser abierto. ¿Cuál sería el abordaje que usted haría? posterolateral, Toracotomía posterolateral. ¿Qué más? Nombre y apellido. Estamos hablando de la aorta torácica o aorta descendente. ¿Cuál sería el abordaje? Toracotomía posterolateral Izquierda. izquierda. Muy bien, ¿ya ven? Toracotomía posterolateral izquierda. Ahora, volvamos al mismo paciente. Ya no estás en un sitio donde no hay, tienes un hospital nivel A, tienes de todo. ¿Cuál sería el tratamiento? Toracotomía posterolateral, estenotomía media, colocación de endoprótesis, manejo médico. Endoprótesis, doctor. Colocación de endoprótesis. ¿Ves cómo termina? O sea, ¿y usted por qué le coloca la endoprótesis, doctor? Porque la pregunta te está diciendo que hay una formación de un pseudoaneurisma.
Y como sabemos, el pseudoneurisma es una complicación que necesita un tratamiento ya, ¿no? Ya. Entonces, el tratamiento sería colocación de endoprótesis. Si este mismo paciente es un paciente que en los estudios de imágenes se observa una lesión disecante que no altera los órganos ni forma pseudoneurisma, ahí ¿cuál sería el manejo? ¿Cuál sería el manejo ahí? Sería con dolor, disección, imagen disecante de aorta, pero no hay complicación en esa disección. A ver, ¿nadie? ¿Qué hace? La interconsulta del cirujano cardiovascular. ¿Y qué resuelva? Ah, chicos, ¿qué hacen? Podría quedar en tratamiento médico nomás. Le controlan la presión, el dolor y puede que quede ahí. Va monitorizando con angiotems para ver si la disección sigue progresando, pero si no, puede quedar con un manejo médico, sin necesidad de ningún tratamiento. ¿Ok? Miren cómo con una cosa que te diga la pregunta ya tú vas desviando tu tratamiento. En la primera es el manejo con endoprotesis y en la segunda es tratamiento médico, ¿ves? ¿Mm? Ahora, la disección tipo A. ¿Cuál paciente con dolor torácico, crisis hipertensiva? Usted le hace un estudio y ve una disección tipo A. El paciente comienza a presentar soplo diastólico en foco aórtico. ¿Cuál sería el tratamiento? Toracotomía media. El abordaje sería una esternotomía media. Sí, está bien porque es la aorta ascendente, ¿no? Y si la aorta ascendente es, y si por esto comienza a aparecer un soplo diastólico, ¿qué te indica el soplo diastólico? Compromiso valvular. Compromiso valvular, ¿cuál sería? ¿Qué compromiso es Insuficiencia. insuficiencia aórtica aguda por disección de aorta tipo A? Ya. Muy bien, lo diagnosticaste, ¿ves? Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? La apertura, si yo te digo, ¿cuál sería su apertura? Esternotomía media, perfecto. Pero ya, ¿qué haces? Hay un compromiso de la válvula, tienes que hacer, ¿qué ¿La cirugía? técnica de Bental? Muy bien, ya ves, tengo que hablarles para que, si ustedes ya lo diagnosticaron, hay un compromiso de la válvula, ¿vas a dejar la válvula así? Tienes que hacer una cirugía con cambio de la válvula, colocando una prótesis valvada. ¿Y cómo se llama esa operación? Operación Técnica de de Bental. Vental. ¿Ya ves? Sí, es fácil, ¿no es? ¿Mm? Ya lo diagnosticaron, ya le dieron tratamiento, bien. Pues, sigamos. Aneurisma de aorta. Sigue luego en las diapositivas esto del aneurisma.
¿Cuál es el aneurisma de presentación más frecuente? ¿A qué nivel? Aórtico. Tipo A. Estamos hablando de la aorta. ¿A qué nivel de la aorta? Ascendente. No. ¿Cuál es el más frecuente, chicos? Descendente. Descendente. Abdominal, doctor. Abdominal. Ustedes se han quedado en la disección. Estamos hablando ya de aneurismas. El más frecuente aneurisma a nivel de toda la aorta es el aneurisma de aorta abdominal. Y dentro de gracias a Dios, porque la aorta abdominal es de más fácil manejo que las otras. Una aorta ascendente es más riesgosa que una aorta abdominal. ¿Mm? Entonces, gracias a Dios que es más frecuente la aorta abdominal. Y dentro del abdominal, ¿cuál es la más frecuente? Infrarrenal. Infrarrenal. Muy bien, doctora. Usted sí estuvo atenta a la clase. Gracias a Dios también, porque debajo de las renales ya no hay arterias que nosotros podamos, que necesitemos preservar. ¿Cuál es la principal? ¿Cuáles son las dos arterias abdominales que tenemos que preservar sí o sí? En un aneurisma de aorta abdominal, las demás las podemos ligar, no hay problema. Pero ¿cuáles son las dos principales? ¿Mm? Tronco celíaco. Tronco celíaco 1 y Mesentérica superior. mesentérica superior. Muy bien, esas dos. Hasta el riñón lo podemos tapar, ¿ah? No pasa nada. Si no orina, ya que se haga diálisis el paciente. Pero las otras sí son mortales, porque hacen una necrosis del hígado, necrosis del intestino delgado y te mueres. ¿Sí? Entonces, esas sí son importantes. Por eso, gracias a Dios, son infrarrenales, por debajo de estas arterias que ya están. Entonces, Diosito, de hecho, de lo malo que ha hecho, nos da algo bueno, ¿no? Porque lo más frecuente es lo infrarrenal. Bueno, paciente de 80 años con masa pulsátil a nivel de la aorta abdominal. Usted le hace un estudio de angiotem y demuestra aneurisma de aorta de 7 centímetros infrarrenal. Paciente, en cuanto a su sintomatología, solo desarrolla dolor leve, sin ninguna otra molestia, hipertenso controlado, parámetros hemodinámicos estables. ¿Cuál sería su conducta a seguir? Operar. ¿Ah? Quirúrgico. Quirúrgico. ¿Por qué lo operamos? Porque es más de 5 centímetros. Ya, muy bien. No interesa los síntomas. Más de 5 centímetros ya es cirugía. ¿Y por qué 5 centímetros? ¿Por qué no es 8? ¿Por qué no es 10? ¿Por qué no es 15? ¿Mm? ¿Por qué se ha escogido justo 5 centímetros? ¿Porque a mí me dio la gana o a los colegas antiguos les dio la gana tener ese parámetro? ¿O qué? El diámetro del stent. No, Porque el riesgo cuando es menor de 5 centímetros es de mínimo, 1%. es mínimo. O sea, recién cuando es 5 centímetros a más, el riesgo de rotura se dispara. Entonces, por eso ese es el parámetro, 5 centímetros, por el riesgo de rotura. Ahora, ese es en la aorta torácica y abdominal. En la aorta ascendente es 6 centímetros. ¿Ya? ¿Y por qué, doctor, es 1 centímetro más? Porque normalmente la aorta ascendente es más grande que las otras proporciones de la aorta. Entonces,
necesita 1 centímetro más para poder ser operado. 6 centímetros en aorta ascendente, aorta torácica y abdominal, 5 centímetros. ¿Y el tratamiento de elección en este caso particular, cuál sería? ¿Técnica abierta o endoprótesis? Endoprótesis. Endoprótesis, ¿no? Endoprótesis. Ahora, tenemos el caso de un paciente que llega a la emergencia hipotenso, ¿no? Frecuencia cardíaca es 120, imagen de un aneurisma de aorta abdominal con signos de rotura. Ya sabemos cuáles son esos signos que hemos visto en clase. Ahí, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Abierto o endoprótesis? Abierto. Abierto porque ya es una emergencia con riesgo de muerte y de rotura inminente. Entonces, ahí sería el tratamiento. Cuidadoso. Pregunta del ENAM, primera rama del arco aórtico. Braquiocefálica derecha. Tronco brachiocefálico. Derecho. Muy bien. Siguiente clase. Patología periférica arterial. Muy bien, en cuanto a la patología arterial periférica, hemos visto que hay dos clases, una aguda y una crónica. También hay una crónica reagudizada que también hemos visto en clase. Muy bien. Hemos dicho que la principal causa de problema agudo es el... ¿Cuál es la primera causa? Trombos. No, la ¿Émbolos? émbolos. La primera causa de insuficiencia arterial aguda es el émbolo, proveniente del... ¿De dónde viene Corazón. del corazón, ¿no? ¿Y cuál es la arteria más afectada? ¿Cuál es la arteria más afectada, chicos? ¿Femoral con superficial? La femoral superficial. La femoral superficial, la más afectada, la que se estudia más con estos émbolos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo diagnosticamos este problema arterial agudo? ¿Le pedimos un montón de estudios o es clínico? Clínico. 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 ¿Qué vamos a ver en cuanto a los signos y síntomas principales? Dolor, 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 pulsos ausentes. ¿ya? palidez y Y frialdad en los miembros afectados también. frialdad, ¿no? Dolor y frialdad. Ese es característico. Dolor y frialdad. ¿Ya? Y pulsos ausentes. Muy bien. El tratamiento es quirúrgico. ¿Con qué sonda usamos para este tipo de problema agudo? ¿Con qué catéter? El Fogarty, doctor. Catéter de Fogarty, pregunta el ENAM también. Catéter de Fogarty. Muy bien. Ahora, en cuanto al problema crónico, ¿cuál es la principal causa? Aterosclerosis. Aterosclerosis, más del 90-95% de los casos, ¿no? Muy bien, la conducta ahí quirúrgica es diferente. ¿Cuál es el estudio GOL estándar que le pedimos para estos casos crónicos?
Ecodoppler. No. Arteriografía. Arteriografía. Muy bien, ese es el gol estándar para los pacientes. Obviamente que es para los pacientes que vamos a operar. Ahora, ¿qué clasificación usamos en este caso de los problemas arteriales crónicos? Fontaine. ¿No? ¿Cuál? ¿De qué me dijiste? ¿Clasificación de qué? Fontaine. De Fontaine. Muy bien. ¿Y cuál es el signo clásico de estos problemas arteriales crónicos? Claudicación. Claudicación. Pues, ustedes están... Ojalá que de aquí a un tiempo también recuerden todo lo que estamos hablando, porque en realidad esta es la pepa que van a ustedes, tienen que tener. Así de simple. Yo no les pido otras cosas, ¿ah? Muy bien. Entonces, claudicación. Entonces agarramos la clasificación de Fontaine y, por ejemplo, si yo te digo paciente con claudicación, ya te estoy diciendo que es un problema agudo o crónico. Crónico. Crónico, ¿no? A los 700 metros. ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Cuál sería el tratamiento? Tú te puedo pedir también que lo clasifiques en qué ubicación del Fontaine estaría. A ver, en dónde estaría? ¿En qué 2A. parte? 2A. 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 ¿Cuál es el manejo de los 2A? Médico. Tratamiento médico, ¿qué le damos? La triple terapia, ¿no? Vasodilatador, antiagregante y estabilizador. A ver, ¿cuál sería el vasodilatador? ¿Qué vasodilatadores arteriales conocemos? Nitroglicerina. No, hemos hablado del silostazol y la pentoxifilina, ¿no? Silostazol y pentoxifilina. ¿Qué antiagregante podemos darle? Aspirina o clopidogrel. Muy bien. ¿Y qué estabilizador? Estatina. Estatina. ¿Ves? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo le damos, doctora? ¿El tratamiento? De por vida, doctor. De por vida. Muy bien. Así es simple. Muy bien. Ahora, el mismo paciente, pero que le dio la claudicación a menos de 100 metros. ¿En qué parte estaría? 2B. 2B. ¿Cuál sería el tratamiento ahí? Mm, ¿Ah? ¿Manejo médico o manejo quirúrgico nada más? Quirúrgico. 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 Entonces el tratamiento sería quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Que puede ser desde una angioplastía con colocación de stent, un bypass, ¿no? Una endarterectomía, una plastía, pero ya es de manejo quirúrgico, nada más hay que poner ahí quirúrgico. Ahora, si yo te doy una imagen así con te dibuja ahí una arteria, la ilíaca, y te digo que hay una obstrucción en la arteria ilíaca, entonces ahí sí pues le pones bypass iliofemoral, ¿no? Bypaseando. Entonces, y ahí, pero si no te doy nada, simplemente el tratamiento es quirúrgico y se acabó. ¿Mm? Muy bien. Siguiente clase de válvulas.
Muy bien, cuando a las válvulas cardíacas hemos dicho que los pacientes que se operan, siguiente, son los pacientes con, ¿cuáles son los que se operan, chicos? ¿Qué dos cosas tienen que tener? ¿Qué cosa? Sintomáticos y un área menor a 1.5. No, no, bueno, estás hablando de la mitad, pero no es lo mismo con la órtica. Hemos dicho síntomas y, ¿qué más? No tan específico así como ha dicho el doctor, ¿qué sería? A ver, ¿a quiénes pacientes operamos? ¿Los que tienen valvulopatía? Mitral. No. Severa, severa. Severa, severa, leve, moderada, severa. Valvulopatía severa más síntomas. Es igual a operación, cirugía, ¿ok? Ya. Si en el contexto de este paciente yo te doy la edad, ¿por qué te estaría dando la edad? ¿La edad sería para algo? Para escoger el tipo de válvula. Exacto, muy bien. Entonces, si yo te doy paciente de 46 años con disnea y palpitaciones y estenosis mitral severa, ¿cuál sería el tratamiento? Recambio valvular. Recambio valvular. Y si te pongo ahí recambio valvular mecánico, recambio valvular biológico, ¿cuál vas a poner? En 46 años, Mecánico, doctor. Mecánico. mecánico. Entonces, por algo te estoy dando la edad, ¿no? Por algo te estoy dando la edad. Y si yo te la complico más y te pongo un score de Wilkins de 4, ¿para qué servía el score de Wilkins? Para ver si es Nulidad. valvulopastía. Cambio valvular. Claro, para ver si la reparamos o la cambiamos. En este caso, score de Wilkins de 4, ¿qué sería? Movimiento mínimo. No, Valvuloplastía. o sea, reparación. Entonces yo te pongo ahí, mira, cómo con estas cositas, mira, te estoy poniendo la edad, te estoy poniendo el Wilkins, ya se va complicando, porque yo te puedo poner ahí cambio valvular protésico, mecánico, cambio valvular biológico, valvuloplastía. Entonces, ahí sería en este caso valvuloplastía, ¿verdad? Pero si yo no te doy el score de Wilkins en la pregunta, entonces el tratamiento va a ser un cambio valvular por una prótesis mecánica, ¿no? ¿Ya ves? ¿Cómo puede cambiar todo con algún datito más extra que te damos? Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿M? Entonces, síntomas y valvulopatía severa es igual a cirugía. La edad se te da para ver si qué prótesis escoges, el score de Wilkins para ver si es reparación o cambio definitivo y cuál sería el tratamiento anticoagulante postoperatorio en estos pacientes. Warfarina. Warfarina. Paciente que se le pasa la dosis de warfarina y está sangrando. ¿Cuál es el antídoto? Vitamina K. Vitamina K. Vitamina K. Vitamina K. Y si yo no le pongo vitamina K y si pongo fitomenadiona, ¿es lo mismo o no? Sí, sí, lo Es mismo. el sintético. Entonces te puedo poner lo mismo, ¿no? Si no te pongo vitamina K y te pongo fitomenadiona, vas a marcar fitomenadiona, ¿no? ¿Mm? Ya, entonces esas cositas ustedes tienen que estar manejándolas.
Ahora, en los pacientes asintomáticos ya tienen que leer ustedes mismos los cuadros que le hemos dejado, tanto de la escuela americana como de la escuela europea. O sea, los asintomáticos ahí sí nos dan problemas a a nosotros. Recordarles también que las insuficiencias pueden ser agudas o pueden ser crónicas. En cambio, las estenosis son crónicas. ¿Ok? Muy bien, sigamos con la última clase. Muy bien, vamos a hablar de la enfermedad coronaria, que es la primera causa de muerte y mortalidad a nivel mundial, más frecuentemente en varones, ¿no? Como ya hemos dicho, hay dos coronarias, izquierdas y derechas. ¿Quién irriga el nódulo sinusal? Coronario derecho. Derecha. ¿Quién irriga el nodo AB? Derecho. Derecha también. Si dentro de un antecedente de infarto, te digo dolor precordial y todo, y aparece una fibrilación ventricular, ¿qué arteria es la más afectada? Derecho. Derecha, muy bien. La derecha da cambios arrítmicos, ¿ok? Generalmente fibrilación ventricular, fib- taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya hemos definido qué parámetros dentro del EKG más o menos te dan a elegir qué arteria es la que está más afectada. Por ejemplo, si yo te digo, varón de 55 años que ingresa con cuadro de dolor precordial, enzimas elevadas y cambios en el EKG en derivadas del B2 al B4, y te pongo qué arteria probablemente esté sufriendo lesión. ¿Cuál sería? La descendente anterior. Descendente anterior, ¿ves? Y que he hecho que es la más frecuente, ¿no? La más frecuente. Entonces, ¿en qué pacientes de estos nosotros vamos a necesitar una cirugía abierta cuando es más de 3 puentes y fracción de eyección menor del 50%? O cuando tiene lesión del tronco de la coronaria izquierda, ¿verdad? ¿Cuál es el injerto que tiene más patencia? ¿Ah, chicos? Mamaria interna. Mamaria interna. Muy bien. ¿Y cuál es el que tiene menos patencia? La El de safena. la vena safena. La vena safena. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios? Los pacientes que operamos son que tienen 3 arterias a más, con fracción de eyección baja, pero también los pacientes que tienen problemas mecánicos, producto del infarto. ¿Cuáles son esas complicaciones mecánicas post-infarto que tenemos que operar? A ver, son tres, Insuficiencia ¿ah? cardíaca. ¿Ah? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia sí, pero no de cardíaca, tiene que ser más específico. ¿Cuál sería? Valvular, ¿De qué válvula? mitral. Mitral, muy bien. ¿Cuándo dentro de una lesión coronaria puede haber una insuficiencia mitral aguda, que es una complicación mecánica del infarto? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay lesión de qué arteria? Descendente anterior. No, 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 Circunflejo. no. Ya te queda una nomás.
¿Ya? ¿Cuál es la que falta? Me han dicho dos. Falta una. Descendente posterior. No, no. Ya bueno. En algo, descendente posterior, pero rama de la derecha, ¿no? Ya. ¿Y por qué una lesión de la coronaria derecha daría una insuficiencia mitral aguda? ¿Mm? Pregunta. Del MIR creo que fue esa. ¿Qué irriga la coronaria derecha que para que te dé una insuficiencia mitral aguda postinfarto? Los músculos papilares. Músculo, ajá. El músculo papilar posterior. Entonces, si hay una lesión de la derecha, puede haber una isquemia y rotura del músculo papilar posterior y por ende las cuerdas sanguíneas se caen y hay una insuficiencia mitral aguda postinfarto. Entonces, si yo te digo, paciente con dolor precordial, cambios de enzimas, este, con un soplo sistólico en foco aórtico, en foco mitral, ¿m? Insuficiencia mitral aguda. Entonces, la insuficiencia mitral aguda, ¿y cuál sería el tratamiento? Es cirugía y cambio de válvula, rebajo la lesión y cambio de válvula. Esa es la operación. Entonces ya hay, la cirugía es abierta, ya no es colocación de angioplastía y estén esas cosas, no, ya no. Ahora, esa es una complicación mecánica. ¿Cuál es la otra complicación mecánica posinfarto? Ruptura del tabique interventricular. Exacto, 6B posinfarto, muy bien. Entonces, si yo te digo el mismo paciente, el 6B también va a dar un soplo sistólico. Entonces, ¿cómo podríamos saber en la pregunta si es un 6B o es una insuficiencia mitral? ¿Mm? Irradiación del soplo. No, ahí te tendría que ya dar otro dato de las derivadas. Por ejemplo, si te digo, paciente que ingresa con un cuadro de dolor precordial, enzimas elevadas y cambios en el EKG, que al día siguiente del ingreso hace un soplo sistólico. Tú no me podrías decir, puede ser un CIB posinfarto, puede ser una insuficiencia mitral aguda, ¿no? Y si yo te doy un dato más, que es alteraciones en el EKG en las derivadas del B1 al B6, al B1 al B4, entonces, ¿qué arteria? Descendente anterior. Descendente anterior. ¿Y quién irriga el tabique? La descendente anterior. Entonces, en este caso sería un CIB posinfarto. ¿Ves? El mismo caso, pero yo te doy derivadas, cambio en las derivadas en las derivadas inferiores, D2, D3 y ABF. ¿Qué serían estas derivadas de qué arteria? Descendente posterior. No, de la derecha, coronaria derecha. Entonces, ahí sería insuficiencia mitral aguda postinfarto. ¿Ya ves? Mira, el mismo caso, el mismo soplo, pero las derivadas son diferentes que te indican una arteria en particular. Si está lesionada la derecha, es un CIB postinfarto. Perdón, la descendente anterior, CIB postinfarto. Y si está alterada la derecha, sería una insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar posterior. ¿Ya ves? ¿Ves bien? Es la misma pregunta, solo hay cambiado unas cosas y ya es diferente respuesta. ¿Mm? ¿Ves? Hay que pensar en todo. ¿Y cuál sería la tercera complicación mecánica?
insuficiencia mitral aguda, C y B, y la tercera, Ruptura del ventrículo, de la pared del ventrículo izquierdo. ruptura de pared del ventrículo izquierdo, o aneurisma, ¿no? De la pared libre. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya tienen más o menos, ustedes tienen que pensar en, a veces, en este caso yo les voy a dar los síntomas, pues, pero cuando vengan sus preguntas del ENAM y eso, a veces le dan un montón de síntomas. Y ustedes tienen que siempre destacar el síntoma principal. Por eso, por ejemplo, si yo te doy un paciente, tos, expectoración, hemoptisis, edemas, petequias, ¿cuál sería ahí el principal síntoma? El Hemoptisis. principal y el que le puede llevar a la muerte es la hemoptisis, entonces tienes que guiarte de ese. No siempre la pregunta ni el paciente va a tener todos los síntomas de la enfermedad. Puede que tenga un síntoma que es de otra enfermedad, pero no le das caso, siempre tienes que seguir el síntoma principal y vas a llegar al diagnóstico. ¿Ok? Siempre las preguntas a veces te dan un montón de síntomas para que tú te preocupes en todo y ver qué enfermedad podría dar con todos los síntomas y a veces no es así, no se puede. Y en la misma medicina, en la práctica clínica, también van a ver que los pacientes no cumplen todos los criterios del Harrison. Y así no es. Ningún paciente es así. Y en medicina no hay blancos y negros, siempre hay grises. Y no es todo el 100%. Siempre hay sus bemoles. Entonces, siempre tienen que ver el síntoma principal y de ese desglosar la pregunta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el día jueves, el día de su examen, para ver qué tal les ha ido. Después del examen, júntense de nuevo para revisamos las 5 preguntas para darle las alternativas que eran las respuestas, para que ustedes puedan ver y sumar y ver si su nota que le van a dar al final de su examen es la que le corresponde. Siempre tienen que ver eso, siempre tienen que sumar y contrarrestar con la nota que le están poniendo para que reclamen. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos, chicos. Suerte en su examen. Gracias, doctor. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.